En realidad, la Edad Media fue un invento del Renacimiento. Allá por los siglos XIV y XV, la gente sentía que estaba saliendo de un extenso periodo sombrío y entrando en un mundo que, cuando más, podría compararse con el viejo mundo, o cuando menos podría intentarlo. Como esos años viles y oscuros que dejaban tras de sí no merecían ser dignificados con un nombre especial, simplemente los llamaron la Edad Intermedia. Esa época vil y oscura fue también innovadora, y durante ese milenio, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa tomó la forma y características que hoy conocemos. La Edad Media se inició entre los siglos IV y V con el choque entre dos pueblos y dos sociedades, los germánicos y los romanos. En aquellos tiempos, cuando los germánicos invadieron el Imperio Romano y saquearon la Galia, España, Inglaterra e Italia, Roma no era más que un decorado en deplorable estado, y ambas sociedades no se diferenciaban demasiado. Recordemos que desde los siglos III y IV la caída económica y demográfica había ido desgastando la red de caminos y ciudades creada por las legiones para proteger la paz romana, disminuyendo así el bienestar y la cultura de las minorías urbanas, y luego, mientras la civilización urbana se desplomaba, reapareció la infraestructura rural prerromana, precolonial. Tribus y bandas se reunían en torno a los grandes terratenientes, en torno a los líderes de los pueblos o los líderes de las tribus que poseían la clave de las relaciones sociales. Los nobles locales que vivían en grandes villas en sus propiedades rurales alcanzaron un verdadero poderío en el campo. Y el campo volvió a ser lo que había sido antes de la conquista romana, la base real de la economía, y con el tiempo, durante varios siglos, se transformó en la economía absoluta. Este cambio fue radical para las ciudades que generalmente asociamos con la civilización, pero fue menos notorio en el campo, que siempre había vivido con su propio ritmo, sin importar quién viviera allí. Las tribus bárbaras traían su propio bagaje cultural. Comían gachas y bebían cerveza. Eran más belicosos, menos disciplinados, más proclives a la libertad individual y más abstractos en el arte que la gente del Imperio Occidental. Estos últimos comían pan, bebían vino, empleaban dinero en efectivo y construían con piedras. Pero ello no impidió que los líderes bárbaros se apoderaran de algunas de sus villas y también de algunas de sus ciudades y que adoptaran los atavíos de una civilización moribunda. En esencia, ambas sociedades, los bárbaros y los nativos, eran bastante similares. Ambas eran rurales, tenían esclavos y estaban dominadas por aristocracias fuertes, cuya brutalidad era casi idéntica. Y justamente así como la aristocracia de la Galia se volvió galo-romana luego de la conquista romana en el siglo I a.C., del mismo modo una parte de la civilización galo-romana desapareció con la aristocracia germánica de los siglos V y VI, y gran parte de la barbarie germánica desapareció con los galo-romanos. De modo que hubo una cierta integración entre ambos grupos, especialmente entre los de arriba, pero fue principalmente una integración hacia abajo, hacia el más bajo común denominador. La economía era primitiva, podríamos llamarla economía agromilitar. La producción estaba en un nivel de subsistencia y lo único que en realidad daba frutos era el robo a mano armada y los saqueos.
El impulso económico que brindaron los nuevos inventos como el yugo, el arado pesado, la manivela, dieron como resultado tribus mejor armadas, más capacitadas para construir nuevos estados. Los sajones en Inglaterra, los lombardos en Italia y los francos en la Galia. Y de estos estados, el más célebre y prestigioso fue el imperio carolingio, que Carlomagno llevó a la cúspide. ¿Pero qué era en realidad el imperio carolingio? La jefatura de una tribu de pueblo con grandes pretensiones universales. Este interesante objeto es el sarcófago de Carlomagno. Durante la Edad Media, los líderes, talentosos y astutos, aumentaron su poderío mediante la guerra, para luego morir dejando derrumbarse sus castillos de arena porque sus herederos no sabían cómo sostenerlos. Lo mismo ocurrió con el imperio de Carlomagno. Todas las primaveras en Europa, un rey visitaba a sus nobles en sus feudos para que fuesen con él a la guerra, es decir, para unirse a expediciones de rapiña que cada vez iban más y más lejos. La mayoría de los ingresos del reino provenían de tributos, no había recaudadores. Provenían, en cambio, de robos a súbditos de otros reyes o de los nobles que robaban fuera de su dominio. Fue así como los ingresos de los nobles también aumentaron. El alimento básico y el combustible de los reyes, los señores, la gente importante, caballeros, obispos, sacerdotes, provenía de la tierra y de los campesinos que la trabajaban. Pero eso solo alcanzaba para vivir. No pagaba ni armas, ni lujos, ni especias. Estas cosas se conseguían mediante la violencia. Esta economía perfectamente funcional, en especial si a uno le agradan las cacerías de hombres y animales, redundó en relaciones personales, en servicio personal, en lealtad y en obediencia. Todo se basaba en un intercambio de obsequios y favores. Yo le brindo protección a usted. Usted me hace este favor, yo le hago este favor y usted me da mi castillo. Yo le doy tierras y usted combate para mí. Era un movimiento en dos direcciones. Los débiles buscaban la protección de los poderosos. Los poderosos buscaban hombres que trabajaran o combatieran para ellos. Y como es obvio, de todos los convenios en que un hombre se subordinaba al otro, el más honroso era servir con una espada, con una lanza y un caballo. Tal sirviente, ligado a su amo por solemnes juramentos, era un vasallo o un feudatario. Y esta relación fue la base del sistema feudal que evolucionó y reinó en toda Europa durante la Edad Media y que en muchas partes de Europa no desapareció hasta el siglo XIX. En estos tiempos de caos, probablemente cualquier hombre era un combatiente nato, pero no todos podían serlo. No todos tenían madera para ello. Además, el equipo era costoso. Un yelmo costaba el equivalente a 3 bueyes. Un caballo valía 18 o 20 vacas. Llevaba bastante tiempo aprender a manejar el caballo en combate y pelear cubierto con una pesada armadura. Un proverbio carolingio dice así: puedes convertir a un joven mancebo en caballero, pero jamás lo lograrás si es mayor. A fines del siglo VIII, estos jinetes fueron reconocidos como los reyes del campo de batalla. Los estribos permitieron al caballero cargar contra la infantería, derribándolos o levantarse en la silla y defenderse con la espada. La pesada armadura lo protegía de las armas de la infantería. El caballo le posibilitaba usar la armadura y combatir sin cansarse demasiado. Y las herraduras permitieron que el caballo recorriera grandes distancias con su pesada carga, aún en terrenos difíciles.
Además, la caballería podía atacar por sorpresa o escapar rápidamente o rodear a la infantería si era demasiado numerosa para ser atacada de frente y luego interceptar a los rezagados emboscándolos a su antojo. Todas estas ventajas se hicieron realidad con Carlomagno, quien prefirió la caballería en lugar de la lenta infantería. La importancia de la caballería se destacaría aún más durante el período de caos a raíz de la caída del Imperio Carolingio en el siglo IX bajo las invasiones bárbaras. Más que nunca, cada uno buscaba un fuerte líder que pudiera solventar jinetes. Cada líder buscaba hombres fuertes que supieran combatir a caballo. Solo los jinetes con armaduras podían derrotar a los vikingos, a los sarracenos, a los húngaros. Pero ¿dónde conseguir a estos caros profesionales? ¿Quién les pagaría? ¿Cómo pagarles cuando el comercio había decaído, el dinero escaseaba o ya no existía y la provisión de alimentos era incierta? La respuesta a todo esto fue una serie de relaciones basadas en la pleitesía de un hombre hacia otro y de la mutua protección. Con el tiempo, estas relaciones serían reconocidas como la estructura fundamental de la sociedad a modo de servidumbre, vasallaje y señorío. Y también serían la solución de los problemas económicos y logísticos de las primitivas y turbulentas sociedades europeas. Pero no todo ocurrió de inmediato. Lo que con frecuencia llamamos sistema feudal es, para simplificarlo, una generalización que abarca una serie de convenios, juramentos, rituales, formalidades, por un largo periodo que comenzó en los siglos VI o VII y culminó 600 o 700 años después. El sistema abarcaba desde una familia de partidarios alimentados, vestidos y quizá también provistos de caballos por su jefe, por el noble, algo que ya ocurría desde antes de Carlomagno, con grupos de subalternos más visibles en los siglos IX y X, ligados al noble mediante un feudo o beneficio, una suma de dinero, un préstamo, una parcela de tierra, las rentas de una parcela de tierra, hasta llegar al clásico caballero que recibía una donación de tierras que al principio poseía precariamente, vale decir, a voluntad del señor en pago de sus servicios y los de sus partidarios, o en forma vitalicia, y que más tarde, en el siglo XI, se convirtieron en bienes de familia hereditarios. Todas estas distintas fórmulas dependían de lo que se pudiera obtener de los productores, la mayoría campesinos. Como no había dinero suficiente, se efectuaban exacciones en especie, forraje, manos de obra, transporte y otros servicios. Hacia el siglo X, con la protección feudal, se extinguieron los campesinos libres. El victorioso señor sentó su derecho al tributo y al diezmo, su monopolio de caza, su derecho sobre bosques y terrenos baldíos. Obligó a los campesinos a moler los cereales en su molino, a cocer el pan en su horno, a pescar en su lago para los días de abstinencia y, sobre todo, le impuso su propia justicia, su derecho a multarlos y castigarlos, lo cual no solo representaba poder, sino también ingresos. De modo que el sistema feudal no era un sistema solo, sino muchos sistemas, un desorden organizado, creado para subvencionar guerreros profesionales, explotando a los no profesionales.
Y tengan ustedes en cuenta que al describirlo, estoy hablando de un modo ideal al que llegaron a aproximarse un poco más tarde. El vasallo era simplemente el hombre de otro hombre. La relación feudal era entre el señor que le había otorgado un feudo y el hombre que lo había aceptado y que le debía un favor a su amo en pago del mismo. Este feudo bien podía ser dinero o el derecho de cobrar por utilizar algún puente, fortaleza o molino. Pero la mayoría de las veces eran tierras, porque las tierras sobre todo significaban hombres que vivían en ellas, y hombres era sinónimo de poder. En principio la situación fue bastante simple. Por ejemplo, digamos que uno es el dueño de una gran propiedad. Solo puede defenderla con hombres y armas. Uno puede construir un castillo o un alcázar, pero también hacen falta soldados profesionales para defenderlos. Y solo se les consigue pagando. Pero ¿cómo pagarles? El dinero escasea. Hasta los príncipes y grandes varones muchas veces deben fundir sus platerías o dar en prenda las joyas de la familia cuando necesitan dinero. Y aun cuando pagasen en moneda corriente, no tendrían tiendas donde gastarla. Tampoco podían darse el lujo de excederse en la cantidad de hombres del castillo, ya que no había demasiado alimento almacenado. El acarreo era difícil. Los reyes y los condes iban de una finca a otra para comer lo que hubiera en cada una y luego seguir su marcha. De modo que si uno quería reclutar hombres, debía darles tierras. Tierras con siervos que trabajasen y proveyesen el dinero necesario para el alcázar de su nuevo patrón y para su equipamiento. Y en pago de las tierras, los hombres combatían para uno. En otras palabras, la tierra es una especie de salario, de pago, y se supone que éste retorna a quien lo efectuó cuando quien ha ganado ese pago fallece o cuando deja de trabajar para él. Como da lo mismo aceptar esos servicios de un hijo o de un yerno a través de generaciones, lo que comienza siendo un feudo puramente personal se convierte en hereditario. Y el beneficiado comienza a considerar la tierra como un derecho, aunque al principio fuese una especie de pago. Al principio, el nuevo vasallo debía pagarle a su noble una especie de llave. A esto se lo llamaba compensación. Y tuvo su importancia porque modificaría el espíritu total del sistema, ya que con el correr de las generaciones, el noble comenzó a considerar ese feudo que le daba su vasallo no tanto una fuente de poder, sino una fuente de ingresos. Y el vasallo empezó a considerar el feudo cada vez más como su bien propio y la compensación una especie de pago anticipado. Sintió que podía emplear esa propiedad a su antojo, no solo dejándosela a sus herederos, sino vendiéndola o obsequiándola como parte de dote o de cualquier otra negociación. Pero con el tiempo todo se complicó. En principio, uno debía ser el hombre de un solo señor. En la práctica, no obstante, uno podía ser el hombre de distintos señores, ya que podía haber acumulado tierras por herencia, por dotes o trueques para incrementar los bienes. Y uno se encontraba en apuros si los señores combatían uno contra otro, lo cual no era nada insólito. De modo que, con el correr del tiempo, alrededor del siglo XI,
La antigua ceremonia en la que el hombre ponía sus manos entre las del Señor y lo besaba en los labios se volvió cada vez más simbólica. Lo que realmente importaba en el siglo XII era la retribución monetaria, lo que demuestra que el dinero en efectivo volvía a tomar su curso normal. Y luego, 100 años después, había contratos que detallaban las obligaciones de cada una de las partes. Y este fue el principio del fin. Recordemos que el sistema feudal había sido elaborado para hacer frente a los problemas de una economía en la que el dinero escaseaba y en la que las más vastas estructuras sociales eran frágiles o inexistentes. Había dado respuesta al problema enfatizando las relaciones personales de hombre a hombre y el pago mediante intercambio de servicios. Pero a medida que el dinero volvía a circular y reaparecía el orden social, los convenios feudales de esa era caótica fueron desapareciendo. Y a pesar de los intentos de adaptarlos a nuevas condiciones, se volvieron cada vez más anacrónicos. Sin embargo, quedó algo de la relación feudal. La importancia de las relaciones personales y de los efectos personales. Este lazo profundo fue tan fuerte que cuando los poetas del sur de Francia crearon la idea del amor galante en el siglo XII, concibieron la fe del perfecto amante sobre el modelo de la devoción de un feudatario hacia su señor. El perfecto amante era el perfecto vasallo. Juraba fidelidad a su amada de rodillas y su ademán de juntar las manos, que era el mismo ademán de homenaje, se convirtió en el ademán de quienes rezaban. En otras palabras, uno le rendía homenaje a Dios, nuestro Señor en las alturas. También en ese sistema feudal vivían y escribían todo esto los amanuenses y los monjes que formaban parte de la estructura de poder del sistema y que eran decisivos para su cultura. Ellos interpretaban lo que estaba ocurriendo, registraban sucesos según dicha interpretación y decían al gobernante que realmente lo estaba haciendo como debía. Estas tareas tenían sus raíces en el Antiguo Testamento judío. Y esto, por ejemplo, es la coronación de David y tenía sus raíces en los clásicos romanos. Ponía énfasis en que el gobernante era elegido por Dios para cumplir su voluntad en la tierra. Y la voluntad de Dios era el bien público. En este caso, la práctica de las virtudes cristianas que establecía la Iglesia y la aplicación de la ley romana. La tarea del rey entonces era guiar al pueblo a la salvación cristiana y, como el emperador Augusto, traer paz a la tierra, mantener el orden y proteger a los débiles y a los pobres. Pero este modelo, creado por los clérigos, iba en contra del verdadero poder del rey. Si uno convierte al rey en príncipe de la paz, está disminuyendo sus ingresos y debilitando su dominio sobre los señores, cuyos principales intereses son la guerra y el pillaje. Si uno hacía que el rey protegiera a los débiles y a los pobres, le otorgaba aliados que no le reportarían apoyo alguno y lo colocaba contra los nobles, cuyos ingresos provenían de la explotación de los débiles y de los pobres. Los verdaderos amos de la Edad Media no eran los hombres de paz, sino los que sabían combatir y los que poseían armas y caballos para hacerlo. Construyeron sus alcázares, o mejor aún, sus castillos, para defensa local, vale decir, su propia defensa. Se decía que los campesinos podían buscar refugio en el alcázar de su amo. Pero en el típico alcázar no había espacio para refugiados, ni para su ganado, ni sus carretas, ni nada de eso. Los campesinos vivían aterrorizados por los asaltos y los saqueos. Cuando debían buscar refugio, lo hacían en las colinas,
en los bosques. Los señores no les daban refugio, solo actuaban en un ping-pong de protección. Si un vecino venía y golpeaba a sus vecinos y les robaba, ellos iban a golpear a los campesinos de aquel y les robaban. Y este rol de protectores permitió a los señores adueñarse cada vez más de la producción de los campesinos. De modo que aquí se formaban tres clases, cada una con distintos intereses y distintos gustos. Los señores y sus violentos partidarios, los campesinos y el clero. En nuestro próximo encuentro veremos cómo trabajaron juntos y cómo lucharon unos contra otros.